Hola de nuevo, mis queridos amigos y seguidores. Ante todo, quiero disculparme por la tardanza en esta entrega de los vídeos y en contestar a los comentarios que me habéis hecho, lo cual ha sido por motivos personales, por problemas personales que no vienen ahora al caso. Pues he dicho, después de este pequeño retraso, pues vamos a empezar ahora o a retornar, mejor dicho, con el tema de los transmisores. En este caso, vamos a ver cómo funcionan los transmisores en modulación de frecuencia, en frecuencia modulada. Pues nada, ya sin más preámbulos, vamos a comentar este tema. Vamos ahora a ver cómo funcionan los transmisores de MF, de modulación en frecuencia, o FM, frecuencia modulada. En un transmisor de MF se encuentran los mismos elementos fundamentales que constituyen un transmisor de modulación de amplitud. Es decir, el oscilador piloto, las etapas preamplificadoras de radiofrecuencia, la etapa final de potencia y el modulador. Y en un transmisor de modulación de frecuencia, pues también lo compone un oscilador piloto, las etapas preamplificadoras de radiofrecuencia, la etapa final de potencia y el modulador. O sea que todos los elementos, tanto el transmisor de AM como de FM, pues podemos decir que son prácticamente los mismos, que no hay muchas diferencias muy esenciales. Es obvio que la primera diferencia se halla, como es lógico, en el modulador, el cual debe hacer variar la frecuencia de la portadora en lugar de su amplitud, siendo también de tipo muy distintos los moduladores, los de MF, que los moduladores de amplitud. La segunda diferencia consiste en el hecho de que un transmisor de modulación de frecuencia debe modularse en el origen de la señal de radiofrecuencia, es decir, en el oscilador piloto, procediendo más tarde, si es necesario, amplificar esta radiofrecuencia ahora modulada en frecuencia, mientras que los transmisores de modulación de amplitud se efectúa en las etapas finales, después de haber amplificado separadamente tanto la señal de radiofrecuencia como la de baja frecuencia, según hemos visto en el tutorial anterior cuando hablábamos de los transmisores en modulación de amplitud. O sea, que tenemos que tener en cuenta este detalle, que en FM la frecuencia modulada debe modularse en el oscilador. Esto es importante tenerlo en cuenta como muestra. Estas diferencias se apoyan en el hecho que los amplificadores en clase C usados preferentemente en los transmisores de una cierta potencia por su lado de rendimiento, altera
la forma de la señal amplificada. Por ello, estos amplificadores no pueden usarse para amplificar una señal modulada en amplitud, donde se necesita, como en los transmisores de MIA, amplificar la señal de RF antes de modularla. En cambio, los amplificadores en clase C pueden ser usados en los transmisores de modulación de frecuencia para amplificar la señal modulada en frecuencia, puesto que no alteran la frecuencia, sobre lo que ahora está patente la información. Los amplificadores en clase C, además de tener un rendimiento muy elevado, presentan también la ventaja de poder funcionar como multiplicadores de frecuencia según cuando hablamos de los amplificadores hace ya tiempo. O sea, que hay que tener en cuenta que los amplificadores en clase C tienen la ventaja, como hemos dicho, de poder funcionar como multiplicadores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los amplificadores en clase C, además de tener un rendimiento elevado, por tanto, el oscilador puede producir una frecuencia menor de aquella de la transmisión, puesto que se alcanza esta sucesivamente mediante las etapas multiplicadoras de frecuencia, dispuestas entre el oscilador y la etapa final de potencia. O sea, que entre el oscilador y la etapa final de potencia, aquí pondremos pues etapas multiplicadoras. Que es la ventaja de usar estos amplificadores en clase C. Vamos a ver un ejemplo ahora cómo es esto. Bueno, en este ejemplo vamos a suponer que la frecuencia de transmisión es de 96 MHz. El transmisor está provisto de tres etapas duplicadoras. El primer amplificador, el segundo y el tercero. Son amplificadores de frecuencia, no tenerlo en cuenta esto. Pues en este caso bastará que el oscilador piloto funcione sobre una frecuencia de 12 MHz. Es posible que con 12 MHz tengamos a la salida 96 MHz por el sistema este de los multiplicadores de frecuencia. El primer duplicador doblará la frecuencia a 24 MHz. Y el segundo llevará esta frecuencia a 48 MHz. Y estos 48 MHz, al multiplicarlos por el tercer amplificador, lo llevará sobre los 96 MHz, que es lo que tenemos aquí en la salida, en la etapa final. Este es el sistema que utiliza los transmisores de MF para
con una frecuencia bastante baja, pues aumentarla para conseguir la frecuencia que deseamos. O sea que aquí podríamos decir que con 3 duplicadores de frecuencia tenemos lo deseado. O sea que si que hacemos lo que eran los 12 por 8, tenemos los 96. O sea que todas las matemáticas aquí no fallan. La posibilidad de hacer funcionar a frecuencias más bajas el oscilador piloto permite mantener más fácilmente la constancia de dicha frecuencia. De todas formas, se debe tener presente que también para el transmisor de modulación de frecuencia es necesario que la frecuencia de la portadora respecto a la cual se produce la desviación de frecuencia producida, como es lógico, por la modulación, mantenga siempre el mismo valor para evitar producir interferencias, sobre todo en otros transmisores. Suponiendo que deseamos producir una desviación de frecuencia de 40 perdón, eso lo he puesto mal, de 40, esto sería una barbaridad, de 40 kilohercios. O sea, si queremos producir una desviación de 40 kHz en la frecuencia de transmisión, bastará producir una desviación de frecuencia en el oscilador piloto 8 veces menor, o sea, solo de 5, aquí serían de 5, vamos a ponerlo en otro color. O sea, que tenemos que la frecuencia del oscilador piloto es desde 12 megahercios, que esto es igual a 12.000 kilohercios, y variará entre los 12.000 más los 5 que teníamos aquí, que esto sería igual pues a 12.005 kilohercios. Y si de los 12 menos los 5, esto sería igual a 11.995 kilohercios. Pero estas frecuencias, como vienen multiplicadas por 8, en total, o sea, vamos a por 8 a través de los tres multiplicadores. Luego, o sea, nos quedaría que la transmisión variaría de 12.005 multiplicado por 8, pues tendríamos 96.040 kilohercios. O sea que la variación sería de esto está mal, 96,40 exacto, sí, kilohercios. Y los 11.995 multiplicado por 8 serían 95.000
960 kilohercios. Es decir, su variación de frecuencia será la indicada de los 40 kilohercios. Esto es la medida, o sea, así como funcionan los multiplicadores de frecuencia. Podemos ver aquí que los multiplicadores de frecuencia aumentan no solo la frecuencia de la portadora, sino también su desviación. Esto es muy útil debido a que algunos tipos de moduladores pueden producir desviaciones a valor oportuno mediante multiplicaciones de frecuencia, que en ocasiones pueden alcanzar hasta algún centenar de veces. El funcionamiento de los amplificadores en clase C, esto tenerlo presente, que estos amplificadores, siempre hablamos de amplificadores en clase C. Ya sea como multiplicadores de frecuencia o como amplificadores finales de potencia. Como vimos en tutoriales anteriores, cuando son empleados en un transmisor de MF, tales amplificadores ceden constantemente la misma potencia tanto en ausencia de modulación, cuando está solo la portadora, como durante la modulación, cuando la portadora acompaña las frecuencias laterales. Para ver o comprender el motivo debido al cual la potencia de los amplificadores permanece igual en ambos casos, basta recordar, como vimos en el tutorial anterior, todos los temas que tocamos. Es decir, cuando se modula en FM, la potencia de la portadora se distribuye entre las varias frecuencias laterales. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de las portadoras y de la modulación de FM, o sea, de las ondas de frecuencia modulada. Y el hecho de que la potencia no varíe por efecto de la modulación significa que la modulación no requiere un gasto de potencia y por ello se puede conseguir con tubos de pequeña potencia del tipo normal usado en los aparatos receptores. Y esto es así, en síntesis, lo que es la transmisión, o cómo se hace la transmisión en frecuencia modulada. Que sí que hay que tener muy en cuenta sobre todo esto, que estos amplificadores son en clase C, que multiplican, según la cantidad de amplificadores o las etapas de amplificador que lleven, van a ir multiplicando, y las desviaciones. Y ya veis que esto no es tan complicado. Esto lo veremos luego prácticamente cómo se multiplican las frecuencias. Y ahora lo que tenemos que ver, seguidamente, después de esto, es que es la base de todo lo que es las transmisiones para FM, son los moduladores de FM, que veremos ahora cómo funcionan, que es lo que realmente varían de nuestros emisores a otros. Vamos a ver ahora de qué forma se puede modular una onda portadora en frecuencia. Puesto que para modular en frecuencia una portadora es necesario hacer variar su frecuencia, se comprende que el modulador de baja frecuencia debe actuar sobre el circuito resonante que determina la frecuencia de funcionamiento del oscilador piloto. Y este tiene que hacer variar la capacidad de su condensador
o la inductancia de su bobina con la frecuencia de la señal moduladora. Como sea que la variación de la frecuencia debe depender de la amplitud de la señal, el modulador podrá estar constituido por un micrófono a condensador, llamado así porque, como se verá en otras lecciones, se comporta como un condensador de capacidad variable según la intensidad de los sonidos que inciden sobre el micrófono. Por ello, tal micrófono viene conectado en paralelo al condensador del circuito resonante del oscilador piloto, cuya capacidad, al variar por efecto del sonido recogido, hará variar la capacidad del circuito resonante, determinando la correspondiente variación de la frecuencia del oscilador. Si bien este método no se usa en la práctica, se utiliza todavía su principio básico recurriendo a un tubo de reactancia, el cual hace variar la capacidad o la inductancia del circuito resonante del oscilador piloto. El tubo de reactancia es un tubo normal, electrónico, de pequeña potencia, que se hace funcionar en condiciones tales que se comporta como una reactancia. Es decir, absorbe una corriente desfasada de un cuarto de periodo respecto a la tensión. Para ver cómo sucede esto, vamos a ver el circuito de un tubo de reactancia, como vemos aquí en la figura, está la figura A. Al ánodo del pentodo viene aplicada, además de la tensión continua necesaria para su funcionamiento, una tensión alterna VA que cuyo curso sinusoidal vemos representado, mejor dicho, aquí. Este senoide. La inductancia L conectada al ánodo tiene la finalidad de impedir que la tensión VA se lleve a masa a través del alimentador anódico. Esta tensión, siendo alterna, hace circular una corriente IC a través del condensador C y la resistencia RG. Escogiendo oportunamente la capacidad del condensador, se puede obtener que su reactancia resulte mucho mayor que el valor óhmico de la resistencia RG, de forma que estos dos elementos recorridos por la corriente y C se comportan prácticamente como un condensador. En consecuencia, la corriente IC resulta desfasada en anticipo de un cuarto de periodo respecto a la tensión VA. Esta de aquí. Que la produce. Al atravesar la resistencia RG, la corriente IC produce en sus extremos una tensión VG que, estando en fase con dicha corriente, resulta desfasada también a esta en anticipo, como la corriente IC, o sea, de un cuarto de periodo respecto a la tensión VA. La tensión VG está aplicada entre la rejilla de control del tubo y la masa, y hace variar la corriente IA que atraviesa dicho tubo. Esta corriente, variando de igual modo que la tensión VG, está estando en fase con tal tensión y por consiguiente también con la corriente IC,
y resulta como ella desfasada en anticipo de un cuarto de periodo respecto a la tensión VA, como podemos ver en este gráfico de aquí, que veis que están totalmente desfasadas. La VA de la guía. Aparece evidente que el tubo se comporte como un condensador, ya que, como sucede en este elemento, resulta atravesado por una corriente IA desfasada en anticipo un cuarto de periodo respecto a la tensión VA que se le aplica. Con cálculos muy complejos que no vienen al caso, se demuestra que la capacidad del condensador representado por el tubo de reactancia depende, entre otras causas, de la pendiente de dicho tubo. Por ello, adoptando un tubo de pendiente variable y haciendo variar su polarización, se puede conseguir que el tubo de reactancia se comporte lo mismo que un condensador variable. Y se puede asimismo hacer que dicho tubo se comporte como una ductancia variable, sustituyendo el condensador C por una inductancia. En esta figura, en este esquema, nos muestra cómo se puede ser utilizado el tubo de reactancia para modular en frecuencia la portadora producida en un oscilador piloto, constituido por su circuito Hartley y empleando un triodo. En este caso, la tensión VA está constituida por la misma tensión de radiofrecuencia producida por el oscilador piloto que se aplica al tubo de reactancia a través del condensador C. Por medio de la conexión que establece este condensador, el tubo de reactancia resulta conectado entre el ánodo, el triodo y masa. Igualmente, respecto a la tensión de radiofrecuencia que viene a encontrarse en paralelo al circuito resonante L1-C1. La señal de baja frecuencia que se quiere modular la portadora se aplica entre la reja control del tubo de reactancia y la masa, de forma que se haga variar la polarización de dicho tubo, variando el potencial de la rejilla respecto al cátodo. Cuanto mayor es la amplitud de la señal modulada, tanto mayor resulta la variación de la capacidad producida en el tubo de reactancia, y con ello la variación de frecuencia de resonancia del circuito L1-C1. En los extremos del arrollamiento L2, acoplado magnéticamente al arrollamiento L1, se puede obtener la correspondiente señal de radiofrecuencia modulada en frecuencia. En realidad, el circuito de un modulador de MF con tubo de reactancia es más complejo de todo lo que vemos aquí. Tiene mucho más componentes y por motivos que son necesarios asegurar una buena estabilidad en la frecuencia del oscilador piloto. A tal fin se adopta un control de frecuencia del oscilador realizado, como podemos ver en el esquema de bloques de un transmisor de
DMF o FM, función de modulación de frecuencia. Aquí vemos este bloque se hace mediante un cuarto para que la frecuencia sea constante. Mediante un comparador a fase que produce una tensión continua tanto mayor cuanto mayor es la diferencia entre las dos frecuencias y con polaridad distinta según que la frecuencia del oscilador piloto resulte mayor o menor que aquella del oscilador a cuarzo. La tensión obtenida en el comparador viene aplicada al tubo de reactancia de forma que hace variar su polarización corrigiéndola. De ello se deriva la variación de capacidad que trae consigo la correspondiente variación de frecuencia del oscilador piloto. Es evidente que si la frecuencia de tal oscilador permanece constante, el comparador no cede ninguna tensión y por ello el tubo de reactancia no interviene. El tubo de reactancia no debe intervenir tampoco como consecuencia de la desviación de frecuencia producida por la modulación, porque esta desviación acontece mucho más rápidamente que la variación producida por la variación de frecuencia debida a la inestabilidad del oscilador piloto, y por ello se puede conseguir que el control de frecuencia intervenga solamente cuando se produce esta última, sin perturbar así la modulación. El control de frecuencia no es necesario si en vez de modular en frecuencia se modula en fase, ya que en este caso se puede usar un oscilador piloto a cuarzo desde el momento que su frecuencia no debe ser desviada. Y entre los varios métodos de puesta a punto para obtener una onda modulada en frecuencia y es haciendo variar su fase, la describiremos más adelante, ya que está basado en el empleo de un tubo electrónico especial llamado es profeso para esta finalidad. Ese tubo, esta válvula, se llama fascitrón. En esta figura podemos ver los elementos fundamentales de un fascitrón, es decir, el cátodo, sus rejillas deflectoras y los dos ánodos, o sea, la sección de los dos ánodos. En el primer ánodo se practican una serie de ventanas, estas de aquí, estas ventanillas de aquí, o estas de aquí, que permiten a los electrones emitidos por el cátodo alcanzar también el segundo ánodo. En la misma figura también podemos ver en sección el enrollamiento de modulación que se dispone en torno al tubo externamente a su bulbo. Además de estos elementos, el fascitrón comprende también algunos electrodos focalizadores que obligan a los electrodos a dirigirse hacia los ánodos siguiendo la trayectoria indicada con línea de trazos aquí en esta figura. Los electrones dirigidos hacia los ánodos forman un conjunto entre sí semejante a un sutil disco, denominado disco electrónico, que podemos ver representado aquí en esta figura. Puede verse que el borde del disco electrónico viene a encontrarse exactamente entre las ventanas inferiores y superiores del primer ánodo. Además, el disco electrónico
se forma inmediatamente encima de las rejillas deflectoras, de tal modo que éstas puedan influir sobre los electrones que lo constituyen. Para comprender cómo se ejerce esta influencia, vamos a ver las tensiones que se aplican a las rejillas deflectoras. Podemos ver, sobre todo, que los hilos que constituyen tales rejillas están conectados entre sí de manera que forman tres grupos, como podemos ver aquí, en la cual están representados 18 hilos dispuestos para mayor claridad sobre una superficie plana, mientras que en realidad, como es lógico, estos hilos están dispuestos sobre una superficie cilíndrica que circula el cátodo, como podemos ver aquí. El primer grupo se forma conectando el conjunto de hilos remarcados con el número 1, y también el segundo y tercero se obtienen conectando el conjunto de hilos remarcados con los números 2 y 3 respectivamente. A las rejillas deflectoras se aplica tres tensiones de radiofrecuencia con la misma amplitud y frecuencia, más desfasadas entre sí un tercio de periodo, como vemos aquí. ¿Veis como aquí están desfasados? En esta figura se ve, por ejemplo, que en el instante A solo tiene una tensión positiva la senoide 1, mientras que las tensiones senoidales 2 y 3 son negativas. Y por ello, en este instante, todos los hilos de las rejillas contraseñadas con el número 1 se desviarán hacia abajo debido a la atracción de los electrones del disco que pasan más cercanas a ellas, mientras los hilos de las rejillas remarcadas con los números 2 y 3 desviarán hacia arriba debido a la repulsión de los electrones del disco que pasan más cercanas a ellas. En consecuencia, el disco toma un aspecto ondulado, como se ve en la siguiente figura. Y su borde, diseñado con una línea más gruesa, tiene una forma senoidal. Tal configuración del disco se mantiene solo un instante, ya que las tensiones aplicadas a las rejillas varían de un instante a otro. Por ejemplo, en el instante indicado en la figura B, esta de aquí, la tensión 2 que resulta positiva, mientras que las tensiones 1 y 3 son negativas. Por ello, en dicho instante, los hilos del segundo grupo desviarán hacia abajo los electrones que pasan más cercanos a ellos, mientras los hilos del primer y tercer grupo desvían hacia lo alto los electrones que pasan más cercanos a ellos. Por esto se comprende que en el instante B la configuración del disco, que aun siendo igual a aquella del instante A, resulta desplazada, ya que ahora los electrones que vienen desviados hacia abajo son aquellas más cercanas a los hilos del segundo grupo. Mientras, en ausencia de la corriente de modulación, dichas trayectorias son rectilíneas, como podemos ver aquí en estos gráficos. Aquí en esta figura, cuando hay corriente de modulación, tales trayectorias quedan curvadas, como queda indicado en el borde del disco, y parece girar en el sentido de la figura esa de aquí. En esta figura, en este esquema, se puede ver, por ejemplo, que como consecuencia de tal curvatura, el punto A del borde
resulta anticipado de medio ciclo respecto a la posición que tendría en ausencia de la modulación, en este punto de aquí. Puesto que el mismo anticipo o retardo se verifica para todos los demás puntos del borde, se puede decir que la corriente de modulación, según sea en el sentido en que circule, determina un desfasamiento en anticipo o retardo de la senoide que constituye el borde ondulado del disco electrónico y respecto a la posición que tal senoide tiene en ausencia de la modulación. En consecuencia, también la corriente anódica de los dos ánodos y por consiguiente la tensión obtenida en los terminales del secundario del transformador resultará desfasada en anticipo o bien en retardo según la corriente de modulación. El fasitrón cede una tensión de radiofrecuencia modulada en fase, más para conseguir que en su lugar esta tensión esté modulada en frecuencia, bastará recurrir al procedimiento descrito anteriormente, es decir, reduciendo tanto más la intensidad de la corriente de modulación cuanto más alta sea la frecuencia de la señal moduladora. Esto se puede realizar fácilmente con un arrollamiento de modulación de inductancia mucho mayor que su resistencia óhmica, de forma que se porte como una bobina sin resistencias. Sabemos, por lo que hemos estudiado anteriormente, que una bobina presenta una inductancia tanto mayor cuanto más alta es la frecuencia de la corriente que la recorre. Propiamente, como es necesario que en el caso del fasitrón, para obtener una corriente más reducida, cuanto mayor sea su frecuencia. Y aquí podemos ver en este esquema a bloques de un transmisor de MF, el cual se ha empleado el fasitrón. Como podemos ver, el primer elemento es el oscilador a cuarzo, este de aquí, que es el que nos produce una tensión de radiofrecuencia de frecuencia constante. Esta tensión se envía a un transformador monotrifásico, del que hemos hablado anteriormente. Bueno, como sabemos, hemos dicho que se denomina así porque al aplicarle la sola tensión producida por el oscilador a cuarzo permite obtener tres tensiones con el curso ya que hemos visto en la figura anterior y que vienen aplicadas a las rejillas deflectoras del fasitrón. A este tubo se le aplica también la tensión de baja frecuencia que hace circular la corriente en su arrollamiento de modulación, por lo que a su salida se tiene, como ya se ha visto, la tensión de radiofrecuencia modulada en frecuencia. También en este caso la tensión se envía a otras etapas, o sea, las etapas multiplicadoras de frecuencia, o sea, multiplicadores de frecuencia. Aquí no se amplifica la frecuencia, esto es lo que comentamos ahí cuando vimos en la pizarra los multiplicadores, que al mismo tiempo que multiplica su frecuencia aumenta su amplitud hasta elevarla a un valor adecuado para pilotar la etapa final de potencia, de la cual finalmente la señal modulada en frecuencia pasa a la antena que la radia al espacio. Y esto es en sí cómo funcionan los transmisores en modulación de frecuencia. O sea, como veis, no distan mucho de la modulación de amplitud, excepto que llevan las etapas amplificadoras y el modulador. O sea, todo lo que es la modulación varía, todo lo que es el modulador es lo que sustancialmente varía. Bueno, pues nada, vamos a pasar ahora a ver unas prácticas. Haremos unas prácticas de unos transmisores de modulación de frecuencia. Para la práctica de este tutorial
vamos a montar dos circuitos, un transmisor, mejor dicho, dos transmisores de FM. Uno que utilizaremos el sistema de multiplicación, y otro que utilizaremos, que es utilizando pues los armónicos. No vamos a hacer el circuito de lámparas. Aquí os dejo el esquema que es un circuito a válvulas, pero no lo vamos a hacer por dos sencillas razones. Primera, que no tengo los materiales, y segunda, cuando he mirado para comprar los materiales, pues las válvulas estas son carísimas y necesitamos un transformador, 3 o 4 lámparas, total, que cuando lo he calculado son un poco por encima, salían cerca de 170 euros, que equivale más o menos también a unos 170 dólares americanos, más o menos. Y pues como el coste es exagerado, aparte de la dificultad añadida de encontrar los materiales, pues estas lámparas ya no son fáciles de encontrar, y menos en según qué países, pues más complicado está el tema todavía. Pero bueno, al fin y al cabo, como la teoría es prácticamente la misma, tanto sea utilizando lámparas como transistores, vamos a hacer estos dos transmisores para hacer las prácticas, lo vamos a hacer a transistores. Pues en este primer experimento que vamos a hacer con los transmisores de frecuencia modulada, modulación de frecuencia, va a ser un montaje muy sencillo. Este montaje ya lo realicé hace un tiempo, cuando hice unas balizas, y lo probé. Y para experimentar, pues está bien, porque digo, es muy sencillo. Lo vamos a hacer sobre una protoboard. Porque, como vamos a utilizar un cristal de cuarzo, nos dará bastante estabilidad. Porque si no lo hiciésemos con un cristal de cuarzo, pues con un oscilador normal, pues no nos funcionaría, porque las protoboards tienen un problema, que es que entre sus celdas pues se crean unas capacidades parásitas. Y aquí tenéis que pensar que utilizamos capacidades de 2,2 picofaradios. O sea que si tenemos una capacidad parásita un poco más grande, este valor se nos va al cielo, y entonces ya todo el circuito se nos desvaría. O sea que, pero bueno, como utilizamos un cristal sobre la protoboard, lo podremos hacer. Y este circuito es para que veáis cómo se puede hacer un transmisor básicamente con un cristal. El tema del cristal se puede aplicar perfectamente a los circuitos a válvulas. Nosotros vamos a utilizar un sobretono de 81 MHz. Para obtener esta frecuencia de 81 MHz utilizaremos pues un cristal de 27 MHz. Esta parte de aquí no es más que un preamplificador de entrada de la señal, porque el cristal es un poco durillo, y si lo ponemos directamente un micrófono o una entrada de audio sin amplificar, lo ponemos aquí, pues lo vamos a oír muy flojito. O sea que pondremos un preamplificador. Este potenciómetro de 50K, esto se puede sustituir por dos resistencias cuando sepamos los valores. Para este potenciómetro lo que hacemos es polarizar este transistor, pero en vez de andar haciendo 20.000 cálculos y resistencias para arriba y para abajo, pues ponemos un potenciómetro, lo vamos desplazando hacia donde tengamos la mejor señal, y si lo queremos dejar, lo dejamos, y si no, pues medimos entre
el central y esta, ¿qué valores tienen? Los sustituimos por dos resistencias y asunto concluido. La inductancia esta, la L1, son 6 espiras de hilo de cobre esmaltado de 5 milímetros. Y son 5,5, son 6, tampoco pasa nada. Están bobinadas al aire con un diámetro de unos 6 milímetros. Este es un trimmer que puede oscilar entre 10 y 30 picofaradios. Y bueno, hay que ir ajustando y probando que vaya mejor, porque si la bobina y el trimmer van relacionados. Y estos transistores, si no tenéis estos, pues podéis poner unos que sean equivalentes, no importa que sean esto, porque este circuito no es muy crítico, ¿no? La tensión de alimentación, yo he puesto aquí 5 voltios, pero pueden ser 9, pueden ser incluso hasta 12. No es tampoco muy crítico, muy crítico. Hay que tener eso, si variamos esta tensión habrá que variar también la polarización. Pero no, ya digo, no es que sea esto muy crítico. Y aquí veréis que entrando una señal aquí por el preamplificador, ya nos la va a convertir utilizando las características del cristal, que podemos coger varios sobretonos o overtone, como dicen, pues nosotros utilizaremos el tercer sobretono de 27, que nos darán el 28, son los 28 MHz, que nos entra dentro de la gama de frecuencia modulada. Y podemos también medir o poder utilizar el quinto y el cuarto armónico, pero el cuarto ya son espurias, son ya... Porque claro, los armónicos lo que tiene que a medida que van aumentando, pues la amplitud varía, o sea, de cada vez es más débil la señal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya digo, como veis, es un sencillo montaje, y ahora lo que haremos será lo montaremos sobre una protoboard y lo veremos directamente cómo funciona. Pues ya tenemos hecho el montaje sobre la protoboard. Como veis, pues está condensador, bueno, el trimmer, condensador variable, el potenciómetro de 50K y los dos transistores. Este es el cristal de cuarzo y ya está. Y esto es todo. Ya digo, estos montajes sobre las protoboards no es lo suyo, aunque el cuarzo de bastante estabilidad, pues no es lo suyo por las capacidades, como veremos. Aquí podemos ver que esta es la bobina. Esta es la bobina, que yo le he hecho 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y pico, de un diámetro de 6. Para encontrar el factor de corte, la frecuencia de corte, bueno, la fórmula mejor que la sabéis, es 1 partido por 2pi raíz por raíz cuadrada de la inductancia por la capacidad. Y esto viene a ser, no sé, unos 104 o 105 megahercios. Por ahí anda el tema. Bueno, pues nada, esto lo vamos a alimentar ahora como veréis, con una batería de 9 voltios. Y le hemos puesto también la antena. Y conectaremos pues un receptor de radio. Y ahora veremos
el primer efecto que hace esto al conectarlo. Vamos a poner el aparato de radio en marcha. Como veis, aquí ya hay un zumbido de la frecuencia. Y ahora, cuando conectemos la alimentación, si lo podemos, un poco de zoom, si lo podemos ver todo, aquí. Cuando conectemos la alimentación, la batería, esto se tiene que ir. ¿Veis? Se ha ido. Este zumbido que veis de fondo es las lámparas estas que tengo por aquí, ¿eh? O sea que esto no... Aparte que filtros lleva poco esto. Pero como veis ahora está alimentado y ya la portadora tapa el zumbido de la estación esta. Y ahora lo quitamos y lo voy a dar. ¿Veis? Lo quito y lo pongo y el zumbido, la portadora, ya la oímos en el receptor. Bueno, ahora lo que haremos va a ser buscaremos una música que YouTube no nos la penalice y probaremos la emisión. O sea que vamos allá. Pondremos esto en marcha primero. A ver si lo puedo enganchar. Ya está. Aquí. Y ahora pondremos un MP3. ¿Veis? Si le doy más fuerza, más volumen, se oirá más fuerte, como es lógico. Para ser esto, el alcance que tiene esto no es más que puede tener unos 20 metros, 15-20 metros de alcance, no tiene más, dependiendo mucho de la antena, como es lógico. Pero bueno, aquí como veis, aquí el tema estaba en ver que esto transmite. Y como veréis ahora, variando el trimmer, si esto se nos tiene que desajustar. ¿Veis? ¿Veis? Ya se ha ido la sintonía. Y ahora vuelvo a girar. Y vuelve. Y el potenciómetro, pues esto es la polarización. Un poco de fuerza. La polarización del transistor. O sea que si yo le muevo la polarización, esto se va a ir al garete también. ¿Veis? Ya no está. Ahora si le doy por aquí. Pues se oye perfectamente, ¿eh? Bueno, y eso es todo lo que os quería enseñar. Todo lo que os quería enseñar en cuanto a este experimento, este montaje experimental, que como veis que con muy pocos componentes y de muy bajo coste podéis hacer un transmisor de FM perfectamente. Ahora lo que haremos ya va a ser un transmisor para que veáis, porque este aquí, como hemos dicho antes, aquí utilizamos el tercer armónico, el tercer sobretono, el tercer overtone, con dos transistores. Y ya digo, este es solamente de la parte amplificadora del micrófono. Esto lo que es el transmisor en sí es esto. Ahora vamos a ver uno que haremos, que será ya con los pasos multiplicadores. Este montaje ya difiere bastante, como podéis ver, del que hemos hecho anteriormente. Aquel era un transmisor muy simple y sin ningún tipo de amplificadores, ni filtros, ni nada por el estilo. Aquí este transmisor, ya podríamos hablar ya de un transmisor bastante completo,
se basa en un cristal de 18 megahercios. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. Yo lo monté en su día, ahora lo voy a enseñar porque lo desmonté y lo he vuelto a montar ahora. Lo montamos para hacer una baliza para la cacería del zorro, que también lo pusimos en internet, en el YouTube. Pero funciona muy bien. Se podría decir que se compone de dos partes. Lo que es el transmisor en sí, que es toda esta parte de aquí, todo esto, que es el transmisor. Y aquí hemos hecho un pequeño modulador, que no es más que un amplificador con un diodo varicap y poca cosa más, para poder entrar la señal de un MP3, de un micro, en fin, de lo que queramos. Aquí, como podéis ver, estas etapas estas dos son las amplificadoras, o multiplicadoras, mejor dicho. ¿Os acordáis que cuando vimos la parte teórica hablábamos de los pasos de multiplicación? Este sería el modulador y aquí es la salida ya con potencia, amplificado, la señal. Como veis, el cristal de 18, aquí este circuito, este primer paso, mejor dicho, nos lo multiplica por 4 y aquí tenemos 72 megahercios. Este paso lo vuelve a multiplicar, en este caso, por 2 y tenemos ya los 144 megahercios que ya amplificados, pues ya nos va a la antena. Lleva unos trimmers para su ajuste y sus correspondientes bobinas. O sea, como veis, también es muy fácil el circuito, no tiene mayor problema. Yo me hubiese gustado que en vez de 144 aquí me saliesen 144 300 o algo así, pero como no he encontrado cristales de 18,3 o 18,2, pues lo he hecho con el de 18 y me salen 144 pelados. O sea que, pero bueno, me entra dentro de la gama de radioaficionados, de la banda de VHF, 144 megahercios, y pues nos va a servir estupendamente. Esta es la entrada de la señal que va al modulador y esta es la salida del modulador, ya va a la entrada de lo que es el transmisor en sí. Aquí tenéis todos las características de las bobinas y por lo demás lo tenéis todo puesto aquí en detalle. La potencia de salida de este transmisor son 450 milivatios, que está muy bien. Para una cacería de zorro, pues igual es un pelín corto, pero luego se le puede poner aquí un pequeño amplificador de 3 o 4 vatios y que ya es más que suficiente. Y eso es todo en cuanto a este experimento, este montaje, que lo podéis hacer también. Ya digo, son unos transistores muy asequibles, de muy bajo coste, y puesto los demás componentes, pues ya veis, esto no vale prácticamente nada. El problema de hacerlo, como os he dicho antes, hacerlo con las lámparas, con las válvulas, era que eso tenía un coste muy caro, un coste elevado, porque había que hacer, claro,
un alimentador anódico con su transformador, que el transformador solo ya vale 670 euros, luego las 4 lámparas, 4 válvulas, las válvulas, las de salida de potencia son carísimas, las otras no tanto, pero bueno, entre 15 y 17 o 20 euros se van, y luego la dificultad de encontrar material. Pero bueno, yo digo, esto es aplicable a las válvulas, será otro tipo de circuitería, pero lo que es la base es la misma, modulador y etapas multiplicadoras, oscilador, como veis esto, y a través de un cuarzo. Igual que vimos los esquemas a bloques en la teoría, pues este es prácticamente clavado lo mismo. Pues nada, pues ahora lo vamos a ver en la práctica. Este montaje no se os ocurre montarlo en una protoboard, porque no os va a funcionar. No os va a funcionar porque, ya digo, estas frecuencias tan altas influyen mucho las capacidades parásitas. Ya influyen sobre las pistas en un circuito impreso, imaginaos sobre una protoboard. Y yo os lo aconsejo que lo hagáis sobre el sistema Manhattan, que le llaman, que es con una placa de cobre, y aquí se evitan ya las capacidades y todos los problemas que pueden surgir, como veremos ahora prácticamente. Pues nada, vamos a ver ese transmisor y cómo funciona. Pues aquí tenemos el montaje del transmisor hecho. Esto yo pensaba que lo había desmontado y no, y esto lo tenía guardado en una cajita. Como veis, está montado el sistema, sé que os he dicho, del sistema Manhattan, que es una plaquita de cobre, y se han puesto unas pequeñas isletas, estas de aquí, donde van las conexiones. Las que van a masa van directamente sobre el cobre, y las que tienen que ir aisladas de masa, pues ya digo, con unas pequeñas isletas pegadas encima del cobre. Porque ya digo, esto con encima una protoboard y según qué circuitos impresos, pues sí, no están muy bien calculados, muy bien hechos, blindadas sus secciones, crea problemas. Esta es la entrada de señal, de aquí, este cable de aquí gris. Esta es la entrada, que yo la tengo puesta aquí porque aquí me va a un amplificador. Estos son los trimmers, estos verdes, estos rojos y el amarillo. Entonces el cristal de cuarzo de 18.000 MHz, las bobinas y los tres transistores. Este es el primero, el segundo, ¿por dónde anda? Aquí, este es el segundo, y este es el tercero, que es el de potencia. Aquí nos multiplica por 4, aquí les multiplica por 2, y aquí nos aumenta la potencia, y aquí ya a la salida y hacia la antena. Y ya digo, esto conviene hacerlo sobre este montaje. Aquí le inyectamos la señal. Esta es la alimentación este va a 12 voltios, aquí a 12 voltios y masa. Y esta es la salida. Y ¿qué más? Pues poca cosa más tengo por aquí que contaros. Las bobinas, pues ya veis, están hechas según el esquema. Y aquí si le inyectamos, si le damos tensión, ya nos emite una portadora a 144 MHz, como veremos. Y luego, para modular, hemos hecho este pequeño modulador, que, como os he dicho, esto no es más que un preamplificador, el diodo
y ya está. Y poca cosa más tiene esto que poca cosa tiene que contar el modulador. Y ahora lo que haremos será conectarlo y lo probaremos. Para ello lo probaremos con dos maneras. Lo probaremos con una señal de telegrafía, porque en la banda de radioaficionados pues no está totalmente prohibido emitir música. No podemos poner música. Podemos modular, que lo miraremos si lo hacemos también con un micrófono, y pondremos una señal de telegrafía y el receptor pues será un talkie normal y corriente. Pues nada, vamos a hacer las conexiones, que son muy fáciles. Vamos a poner aquí, pondremos las alimentaciones ante todo. ¿Cómo lo podríamos poner aquí para que fuese bien? Aquí, así. Y así, creo que así nos irá bien. Vamos a cerrar esto un poco hacia aquí. Centrar un poco esto. Este es el positivo. Y nos irá al positivo. Luego un negativo. Que nos irá pues a cualquier negativo de la placa. Negativo y negativo. La salida del modulador nos tiene que ir, como es lógico, a la entrada del transmisor. Ahora pondremos el alimentador. Que uno va a masa, cualquier sitio de masa, aquí mismo, y la alimentación que nos irá pues a la alimentación. Y aquí ya lo tenemos. Perdón. ¿Qué nos falta por aquí? La entrada de la señal del emisor telegráfico que va entre masa lo pondremos en el otro sitio. A ver. Aquí y una masa. Si la pudiésemos poner aquí nos iría bien, pero me salta. Ahí está. Bueno, ahora esto lo que tenemos que hacer es poner en marcha el talkie. Y lo tenemos, si lo podéis ver, a 144. 144 pelados. Pondremos aquí. Esto aquí a ver si lo podemos ver todo. Vamos a dar tensión. Y aquí ya hay portadora. Ya se oye la portadora. Y ahora vamos a poner en marcha el entrenador telegráfico. Bueno, pues ya está en marcha el
el, el entrenador telegráfico. Como veis, pues esto ya funciona. Y esto que no le he puesto la antena, porque si le pongo la antena, que no la he conectado, porque al estar tan cerca igual satura un poco, pero me lo puedo llevar lejos, al talkie. O sea que no hay caso que esté pegado, ni mucho menos. Yo me puedo ir a otra habitación, bueno, con casi medio vatio, 3-4 kilómetros seguro que los tiene. Vamos a bajar un poco el volumen. Y ahora podéis ver también aquí el osciloscopio. Y aquí le hemos puesto la sonda esta, hemos puesto un bucle para leer las frecuencias. Si acercamos el bucle al amplificador, y lo ponemos al primer transistor, ¿veis? Aquí ya ha aumentado la señal. Y lo tenemos a los 72 MHz. Si ahora lo ponemos en el segundo, ya tenemos los 144. Y aquí pues 144 y nos amplifica la señal. O sea que este es un sistema con un bucle en el osciloscopio que va muy bien para... Hay que darle un poco de zoom a esto, porque solo acercando pues ya nos da 113, 400 y pico, 144, y 72. O sea que, como veis, esto funciona perfectamente. Ahora vamos a quitar la señal y vamos a ver si podemos modular con voz, pero al estar todo tan cerca una cosa y otra no sé cómo irá. Voy a parar el entrenador de telegrafía. Vale, está parado. Y ahora quitaremos esto de aquí. Se me ha ido la masa, que no es la masa que quería quitar. Bueno. Y ahora pondremos, aquí a ver si podemos poner esto de aquí. ¿Cómo lo podemos poner esto? Este es la entrada, que es el no sé qué tal irá esto así, con pincitas, porque la verdad que esto lo suyo aquí sería un micrófono LED, pero nos complicamos mucho la vida. Hola, hola, pues sí, se oye, hola, 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 1, 1, 2, se acopla un poco, como es lógico, pero bueno, como veis, esto funciona. Pues nada, ya vamos a apagar todo y como habéis visto, pues de esta manera tan sencilla podéis hacer un transmisor que
que tendrá un alcance, en este caso, de, ya digo, varios kilómetros. Antes de terminar, quiero insistir en un tema que ya lo he comentado varias veces, en el tema de las transmisiones. Cuidadito con transmitir según qué frecuencias, bueno, en todas las frecuencias, porque puede acarrear problemas. Si tenéis o hacéis transmisores de alguna potencia y buenas antenas, cuidado que si os metéis en frecuencias de radiodifusión, ya no digo en bandas aéreas o bandas marítimas, podéis tener un disgusto. Y en las bandas de aficionado, de radioaficionado, pues tenéis que tener una licencia, si no, no se puede transmitir. O sea que cuidadín con el tema de las transmisiones, porque a veces con estos amplificadores, por ejemplo en FM de 4 vatios, de 450 milivatios, pues una buena antena, ya digo, el alcance son bastantes kilómetros. En fin, que lo hemos dicho varias veces esto. Lo quería comentar para hacer un poco de memoria. Y eso ha sido todo. Con eso hemos terminado todo el tema de los transmisores. Hemos visto en lecciones anteriores, hemos visto los receptores, todo el tema de receptores, ahora hemos visto el tema de los transmisores. Y ya damos por finalizada esta serie. Próximamente lo que vamos a hacer va a ser haremos una serie de vídeos que dedicaremos a los tocadiscos, a los magnetófonos, a lo que es la megafonía en sí, o sea, altavoces, cómo se pueden reparar según qué altavoces, qué tipos hay, sonoridad de locales, todo esto lo iremos viendo en próximas lecciones. Pues nada, ya me despido, reiterando que disculpad la tardanza en emitir este vídeo, porque digo, tengo unos problemas personales y me han apartado un poco de todo este tema. Y también disculpas por no contestar, que lo iré haciendo poco a poco a todos los comentarios que me habéis dejado, los correos, y también pues a ver si puedo ya ponerme al día en el grupo ese que tenemos de radio, que también lo tengo un poco abandonado por los mismos motivos que he dicho antes. Pues nada, saludos a todos, un abrazo y hasta el próximo tutorial.